Gobernador, muy buen día, bienvenido como siempre a Unitel Tarija. Para no perder el hilo de lo que estábamos abordando, el tema salud, hay mucha preocupación por reducción de presupuestos, sobre todo en el hospital. ¿Cómo se va a tratar de sobrellevar esta situación con el recorte anunciado para el próximo año en el POA? Buen día. ¿Qué tal, Danilo? Buenos días. Bueno, de manera general, mira, explicarte de que el sector salud es el que más plata lleva del presupuesto de la gobernación y creo que también del gobierno nacional. En el caso concreto de Tarija, nuestro presupuesto son aproximadamente 600 millones, todo el presupuesto, y el gobierno a eso adiciona casi 400 millones, que es lo que manda para pagar sueldos del sector salud, exclusivamente del sector salud. Entonces, de casi 1.000 millones, que es el presupuesto del departamento, el 40% se lleva el sector salud. El sector que le sigue es Camino, 25 millones. O sea, ahí te das cuenta de la enorme diferencia que hay entre el sector salud y el resto de los otros sectores. Entonces, pero más allá de eso yo quiero entrar al tema de fondo, Danilo. No es un tema coyuntural, más bien es un tema estructural. Así es. Para recordar a la población, después que salimos de las dictaduras militares, se instaló de nuevo la democracia en los años 80, las regiones pedían mayor poder de decisión, porque para cambiar el vidrio de una escuela había que ir al Ministerio de Educación que estaba en la ciudad de La Paz. Todo estaba en La Paz. Y las regiones querían mayor poder de decisión y esa lucha se embanderó con el nombre de la descentralización administrativa, que duró toda la década del 80 y en los años 90, el 93, 94, con el gobierno del MNR, se lanza la municipalización del país, como una forma de entregarle competencia a las regiones a través de los municipios. Se crean más de 300 municipios en el país, se les transfiere una serie de competencias justamente en materia de salud, de educación, de deporte, de cultura, y además se les transfiere recursos. O sea, se les da competencias, pero al mismo tiempo se les da recursos. Hablamos de la participación popular. Exacto, lo que en su momento se llamó la Ley de Participación Popular y los recursos de la participación popular, que son básicamente dos fuentes importantes de recursos, pero permanentes, eso es lo bueno. Es la coparticipación de los impuestos de renta y de aduana, que eso se recauda a nivel nacional. Sin embargo, eso va a nivel nacional y regresa a todos los municipios del país de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada municipio. Y además a los municipios se les entrega la posibilidad de que ellos cobren todo lo que es impuesto a las casas, los lotes, las viviendas, las motos, etc. Por lo tanto, dos fuentes de ingresos muy importantes que se le asignan a los municipios para que cumplan las obligaciones que les han transferido el gobierno nacional. Pasó la municipalización, luego continuó el reclamo de las regiones para tener un gobierno intermedio, porque el municipal estaba en esta instancia y el nacional todavía estaba muy grande, había necesidad de tener un gobierno intermedio, como lo tienen todos los países. Y eso ya se embanderó con el nombre de autonomía. Y resulta que la autonomía también viene después de un proceso difícil en el país, como fue la construcción de la nueva Constitución Política del Estado, y ahí se logra meter el tema de la autonomía. Es así que se modifica la Constitución en el 2009, el 2010 sale la Ley Marco de Autonomía Andrés Ibáñez, la 031, y en esa ley igual se transfiere competencia a los gobiernos autónomos departamentales, pero no se transfiere plata. A diferencia de lo que pasó con los municipios, municipal. Se transfiere competencia y al mismo momento se transfiere plata. A los gobiernos departamentales le transfieren competencia y no le transfieren fuente de financiamiento. Y ahí en la ley dicen, bueno, como el próximo año hay un censo, entonces hagamos primero el censo y después hagamos el pacto fiscal. Así está en la ley de autonomía, hay un artículo transitorio. El censo se realiza el año 2012 de muy mala manera, todos recordamos ese censo por los resultados asombrosos que nos lanzó. Y resulta que salen los resultados 2 años después, justo el año 2014, cuando estábamos en plena campaña electoral. Por lo tanto, no era momento para hacer un pacto fiscal. Y eso se fue retrasando, y bueno, y ahora estamos aquí. Por eso es que el año pasado el censo, Santa Cruz le puso tantas ganas, porque la verdad es que Santa Cruz, todos sabemos que es el departamento que más ha crecido, y le interesa un nuevo censo, pues, para la coparticipación tributaria, para la distribución de escaños parlamentarios. Entonces, el censo es la base sobre la cual se tiene que hacer un nuevo pacto fiscal. Entonces, en ese momento nosotros esperamos que las autonomías departamentales puedan también tener recursos propios, porque ninguna autonomía departamental tiene ingreso propio. ¿De qué viven, Danilo? Hay las petroleras, que es Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, que somos las que producimos petróleo y gas, pero las otras gobernaciones también reciben regalías petroleras por ser no productoras, ¿no? Y Beni y Pando, que coparticipan junto con las productoras, ¿no? Sin embargo, La Paz, Potosí, Oruro reciben.
Además, ellos tienen sus regalías mineras, que es un flujo importante. Sin embargo, Danilo, ¿qué es aquí el error? Que el ministro de Hacienda, que nos reunimos hace un par de días en La Paz, él usó una frase, ¿no? Y dijo, bueno, ustedes lamentablemente se han creado muchos gastos permanentes. O sea, hay muchas leyes locales que han creado obligaciones financieras a los gobiernos departamentales de manera permanente y lo están pagando, dijo, con recursos que son transitorios. Y en eso tiene toda la razón, porque resulta de que las regalías no es un recurso permanente, porque ayer hubo petróleo en la época de Banzer, por ejemplo, se vendió el petróleo, se explotó el petróleo, un poco de gas, se acabó aquello, hubo una época en que no había ni gas ni petróleo, apareció la época de este principio de siglo, donde empezamos muy bien, pero que se está acabando. Lo mismo pasa con la minería, lo mismo pasa con la madera, o sea, son recursos naturales no renovables. Por lo tanto, uno descubre un yacimiento, lo explota, recibe los beneficios, se acaba el recurso y se acaban los beneficios. Claro. Eso es lo que está pasando con no solo la gobernación de Tarija, con todas las gobernaciones del país, porque todas las gobernaciones han vivido básicamente de lo que Tarija generosamente les ha compartido de su explotación hidrocarburífera. Ahora la situación es crítica, sabíamos de hace muchos años, no es una novedad porque... Íbamos a llegar a este punto. Se sabía que iba a llegar a este punto. San Alberto, que fue lo más importante que tuvimos la primera década de este siglo, hace más de 10 años que empezó a declinar y ya sabíamos que habían retirado los equipos, hace 8 o 9 años sabíamos que estábamos retirando equipos. Hoy es un campo marginal. Quedaba el campo Sábalo y apareció Margarita. Sábalo en estos momentos ya es un campo marginal, porque ya bajó su producción. Y lamentablemente, Margarita, nosotros monitoreamos a diario la producción de cada pozo que hay en el departamento de Tarija. Y lamentablemente, Margarita, que es todavía lo más importante que tenemos, también ya ha empezado una fase que podríamos denominar de declinación. Eso al margen, Danilo, de que se cierre el mercado argentino, que hay la fluctuación de precios, hay un problema estructural, que nosotros primero dependemos de una fuente financiera que no es permanente, que es circunstancial, aparece y desaparece. Segundo, estamos también sujetos a la fluctuación de los precios, por eso es que ha habido momentos en Tarija, por ejemplo, te voy a mostrar un histórico, este cuadro, este es el comportamiento de las regalías, este cuadro rojo fue lo que formaba el ministerio a través de estas notas que iba a llegar. Entonces había momentos en que calculaban un precio que era el azul, pero se recibía más. Era el momento cuando estaba en auge los campos petroleros y la raya roja muestra lo que verdaderamente recibimos de regalías. Fíjense de que el año 2010, 11, 12, 13, 14, incluido el 15, hasta el 14, calculaban menos, nos decían van a recibir, por decirle, 3.000 o 2.000 y recibíamos 3.000. Entonces era importante los adicionales que se llamaban, claro. O sea, cada año llegaba más plata de la que había informado inicialmente el ministerio. Pero ya a partir del año 2015 empieza a llegar menos plata de la que nos informan, ¿no? Y fíjate la curva, ¿dónde es que estamos ahora? El auge fue el año del 2010 al 2014 y de ahí hay una bajada estrepitosa. Sí. Y ahorita estamos prácticamente ya en un rendimiento marginal tendiendo a cero, ¿no? Ese es nuestro comportamiento, podemos ver en este otro gráfico también que nos ilustra el próximo, por favor, si en controles nos ayudan. Hay un cuadro de barras, si lo podemos poner completo, eso es. Entonces ahí muestra claramente cómo fue los ingresos del departamento de Tarija, cómo es que en un momento llegaron a ser más de 3.500 millones de bolivianos, Danilo. Y aquí estoy hablando solo del gobierno departamental, a esto sumar el 45% del Chaco. O sea, imagínate la cantidad de plata que llegaba a Tarija, eran más de 1.000 millones de dólares por año, una locura, locura de plata. Entonces, claro, hemos creado una estructura de gasto gigantesca, gigantesca, que nos hemos visto nosotros obligados a reducir. Fíjate cómo es que baja, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, si lo pueden mostrar el próximo gráfico, este año el ministerio nos indicó de que íbamos a recibir aproximadamente 44 millones y algo por mes. Sin embargo, la línea de abajo, la roja, es la que nos indica cuánto efectivamente estamos recibiendo. ¿Por qué hay esa diferencia? Es porque lo que hace el ministerio es hacer un cálculo, ¿no? A través de estos documentos, por ejemplo, si tú te fijas, si me ayuda aquí la cámara, por ejemplo, este es del año 22. En esta carta, el ministro nos manda una carta, nos manda unas directrices, cómo es que se tiene que hacer el presupuesto, nos va varias instrucciones, la firma siempre el ministro de Economía,
Y aquí nos manda lo que se llama comúnmente los techos presupuestarios. Aquí nos dice cuánto vamos a recibir de regalías de hidrocarburos, regalías mineras, regalías forestales, del IEHD, del IDH, y nos indica qué tipo de gastos se pueden hacer, ¿no? Eso nos llegó, por ejemplo, el 5 de agosto para hacer del 22, para hacer el presupuesto del 23. Ahora, el día 4 de agosto de este año, nos manda lo mismo, las directrices presupuestarias, y nos manda el techo presupuestario para hacer el presupuesto del año 24. ¿A cuánto asciende el techo presupuestario que asigna el Ministerio de Economía? De regalías tenemos este año 463 millones de regalías petroleras. O sea, tenemos un 13% menos respecto al año pasado. Pero, respecto a este año, perdón. Pero este año ya a esta altura tenemos 10% menos. ¿Sí? O sea, no está llegando todo lo que nos dijeron. Ya hasta ahora tenemos un acumulado de 10% menos. Si continúa esa declinación, vamos a llegar a fin de año con un 18% menos el presupuesto. Más 13 que hay, o sea, va a ser más de 20-25% menos de presupuesto el próximo año respecto. Está muy claro que realmente el departamento y otras regiones también van a recibir mucho menos de lo que han recibido este año. La tendencia es esa justamente. Sí. Sin embargo, en la reunión con el ministro de Economía no se ha planteado algunas alternativas que compensen este bajón presupuestario nacional. Sí, Danilo, mira, el ministro nos convocó y nos recibió con todos sus viceministros. Fue una reunión interesante. Estuvimos 4 gobernadores porque fue de un día para otro la convocatoria. Y ahí se esforzaron en explicarnos de que no había recorte. Nosotros le decimos, bueno, muy bien, usted no está haciendo un recorte, hay un recorte que hace yacimiento, el 12% del IDH que se lo queda yacimiento para supuestamente financiar actividades de exploración petrolera. Le dijimos que ya no queremos que aquello ocurra, que nos entreguen nomás, porque no tenemos por qué estar nosotros financiando a yacimiento. Eso fue un error, creo yo, de autoridades anteriores, no solo de Tarija, y que le han entregado a yacimiento el 12%. Ese sí es un recorte, porque yacimiento se lo queda. Es evidente, el Ministerio no está haciendo recorte, pero es evidente también de que hay una disminución. En lo real. Exacto, y que la tendencia es a cero, y ellos están conscientes de eso. Entonces, en la reunión hemos abordado el tema estructural, que me tocó plantearlo, y que habla de la necesidad de un pacto fiscal. Y el ministro ahí dijo, bueno, yo ahí no me meto, lo planteemos este tema en la Comisión Nacional de Autonomía, que lo vamos a hacer porque independientemente lo planteemos o no lo planteemos, el censo va a obligar a cambiar muchas distribuciones que se realizan en el país por ley. Por lo tanto, querramos o no querramos, va a haber de facto, si se quiere, un pacto fiscal. Pero ahí es el momento donde las gobernaciones tenemos que aprovechar para poder hacernos de recursos permanentes y no vivir de recursos circunstanciales. Eso llegaría el 2024, después del censo. Exacto, estamos a meses, porque se supone que en marzo, bueno, en abril creo que ya tenemos, abril, mayo, junio, tenemos que tener resultados ya del censo. Exacto. Mucho antes del proceso eleccionario. Por lo tanto, el próximo año va a ser bien movido, Danilo. Seguro. Bien movido, porque con este presupuesto de este año hay gobernaciones que no les alcanza para cerrar su presupuesto. ¿Eso qué significa? Que tienen una estructura de gastos que es más grande que los ingresos que van a recibir. O sea, ya antes de empezar el año están sobregirados. O sea, no pueden. Es el caso de Cochabamba, el caso de Beni, el caso de Oruro, el caso de Pando, que son gobernaciones que además, por ejemplo, en Pando les han cargado el 30% de las carreteras. O sea, Pando debe más de 1.000 millones de bolivianos por concepto del 30% de carretera. Eso es una inequidad. Claro. Es una competencia del gobierno nacional. Ese es otro tema que le hemos planteado. O sea, dejen de cargarnos a las regiones. Claro. Porque además que nos han cargado un montón de competencias sin darnos plata, resulta que las competencias de ustedes nosotros tenemos todavía que ayudarles a financiar. Entonces, eso es una inequidad. Entonces, hemos planteado varios temas, Danilo, al punto de que al final de la reunión el ministro nos propuso hacer un actita de la reunión. Le dijimos, no, ministro, no vamos a firmar nada. Lo que sí le proponemos es que declaremos un cuarto intermedio, que vengan los otros gobernadores y sigamos reflexionando sobre todos estos puntos, y al final sí, con todo gusto vamos a firmar un acta. Claro. Así que hemos quedado de volver a vernos en Cochabamba a fin de mes. En principio está garantizada la presencia de salud, pero el ministro iba a consultar con el presidente, pero nosotros los gobernadores nos vamos a reunir, y hemos armado una especie de sindicato ahí, y vamos a reunirnos porque son temas angustiantes. Sí, y fíjate de que nosotros le planteamos también el tema político, Danilo, porque aquí resulta de que, como pasa en Tarija, a pesar que en estos momentos las alcaldías tienen más plata que la gobernación, nosotros seguimos presupuestando el 1% para las gobernaciones. Ahorita, por ejemplo, en 5 meses ya hemos pagado el 50%, y vamos a acabar el 100% hasta diciembre. Pasa lo mismo en los otros municipios.
El gobernador de Cochabamba tiene más de 40 municipios que atender y muchos de sus municipios no tienen plata, pero para hacer nada. Entonces todos van donde el gobernador de Cochabamba a pedirle que les dé parte de su presupuesto. Y me dice, yo tengo en mi presupuesto este año un puente. Es todo, toda la inversión que estoy haciendo, un puente de 4 millones de bolivianos. Todo lo demás lo paga que en títulos de bachiller, que bono vacuna, un montón de gastos que son obligación del gobierno nacional, pero que obligan a las departamentales a pagar. Entonces eso vamos a analizar nosotros a profundidad porque ya no es justo aquello. Así que está planteado el tema, Danilo. ¿Qué le planteamos en el tema político? Le dijimos, o sea, se viene esta crisis que no solo, ahorita el primero que está siendo afectado son los gobiernos departamentales. Los municipios van a sobrevivir porque ellos tienen fuentes permanentes de recursos que son los impuestos. Los impuestos no bajan nunca, eso tú lo sabes, sobre todo ahora que la renta anda persiguiendo a los empresarios privados. Es impresionante ya el grado de persecución financiera que está haciendo la renta para recaudar plata de los pocos en Bolivia que se animan a hacer empresa en serio y de manera legal. Entonces hay una actitud casi extorsiva de la renta para recaudar cada vez más plata. Por lo tanto, esa plata de alguna manera va también a los municipios, ¿no? Entonces no va a haber un crash por allá, por el lado de los municipios. Es más, los municipios van a organizar la gente. ¿Para dónde va a ser el primer crash? Va a ser en los gobiernos departamentales. Sí. Es ahí donde va a ir primero la gente a pedir que atiendan sus necesidades y el primer punto de quiebre va a ser. Y el próximo es el gobierno nacional. El próximo va a ser el gobierno nacional, porque el gobierno nacional también se ha acostumbrado a vivir de la renta petrolera y ha creado una enorme cantidad de obligaciones que no las han modulado, no las han reducido, no las han eliminado. Eso deberían haber hecho el 2015, cuando ya se veía que paró la crecida de los precios y empezó la bajada, porque fue una bajada así estrepitosa. Ni cómo decir, no me di cuenta, empezó bajito, no, cayó así. Por lo tanto, ese momento tenía que haberse tomado los recaudos. Gobernador, en el tema de los recursos de cada región, hablemos sobre todo de Tarija. Como hemos visto, son miles de millones de dólares incluso que no se invirtieron adecuadamente, no se sembró la plata del gas en Tarija. ¿Vamos a seguir con esa tendencia o estamos viendo otras posibilidades desde la gobernación para que en el futuro no estemos solo y exclusivamente viviendo del gas? Sí, mira, lo que ocurrió, sobre todo en la época del Lino Condori, que fue la época donde más plata hubo, o sea, no es por hablar de Lino, pero es la plata en que, los años en que entró una enorme cantidad de plata. Y la preocupación era gastar la plata. Sí. Esa era la preocupación. O sea, no sé quién les contó el cuento de que había que ejecutar, había que gastar el presupuesto y se dedicaron a gastar la plata. Podían haber puesto esa plata en fideicomiso, podían haber hecho fondos de ahorro, o sea, una enorme cantidad de mecanismos financieros que hay que te permiten administrar de buena manera tus recursos. Claro. Pero ellos la única que se le ocurrieron fue gastar. Entonces, fruto de eso hay más de 90 leyes en la Asamblea donde plata para aquí, plata para allá, plata para aquí. Entonces, eso ocurrió casi en todos los departamentos, pero aquí sobre todo en Tarija, ¿no? Donde hemos creado programas gigantescos que nos llevan a gastar plata. ¿Qué hemos hecho nosotros, Danilo? Cuando llegamos, yo encontré una situación parecida a la que había encontrado en la alcaldía el año 2000, por lo tanto hemos aplicado un plan de reajuste financiero estricto. Y lo que había que hacer era eliminar todos los gastos superfluos. Alquileres, teníamos más de 30 casas alquiladas en Tarija. ¿Para qué? O sea, hoy día tenemos una sola casa, un edificio, que pagamos la mitad de lo que se pagaba antes. Y estamos tranquilos, todo lo demás lo hemos eliminado. Hemos tomado la decisión con el SEDECA, que gastaba 75 millones por año. Hoy día con 25 millones estamos atendiendo el doble y casi el triple de lo que hacía el SEDECA. Hemos puesto cuentas claras con el Chaco, que ese era un flujo de plata que ni ellos sabían si se debía o no se debía. Hemos ordenado todas las finanzas desde el principio del siglo y hemos puesto las reglas claras con el Chaco. Hemos puesto las reglas claras con los alcaldes, que también a través de los fideicomisos sacaban plata. Toditas las alcaldías están sobregiradas. Eso significa que han llevado más plata del 1%. Pero además están endeudadas, o sea, ni siquiera eso les ha alcanzado, porque las alcaldías están endeudadas todavía a nombre de la gobernación. Entonces, todo eso estamos ordenando. Ayer estuve con el alcalde de Yunchará, el 24 nos vemos en Bermejo, todos los alcaldes, para seguir trabajando y ayudarles a que salgan de la crisis. Entonces, el ajuste nosotros ya lo hemos hecho, Danilo, ya lo hemos hecho. Ahora lo que estamos haciendo es garantizar los programas básicos que tenemos. Fíjense, por ejemplo, estos son los 4 programas sociales que tiene la gobernación. Aquí está el PROSOL, tenemos las transferencias a los gobiernos municipales, las canastas y lo que se paga en ítems de salud.
Esos 4 programas son los programas sociales, solo esos 4 programas nos absorbe 176 millones. 176 millones es el presupuesto del Beni, es el presupuesto casi de Cochabamba, el presupuesto de Pando, el presupuesto de Oruro, o sea, el presupuesto de todas las otras gobernaciones nosotros gastamos en estos 4 programas. De momento, para este próximo año, está garantizado estos 4 programas, no va a haber problema. No hay recorte. No va a haber recorte, sí, porque ya hemos hecho el recorte en el momento que había que hacerlo. Dentro del gobierno departamental, la parte ejecutiva, hemos hecho recortes. La Asamblea le toca hacer recorte este año, porque la Asamblea no disminuyó su tamaño. Tiene más de 130, creo, empleados la Asamblea departamental. No sé para qué necesitan tanto empleo. El tema es que con los recursos que ahora tenemos no les alcanza para pagar ni siquiera la mitad de lo que tienen actualmente. Por lo tanto, está obligada a tener o que bajar el sueldo de los asambleístas y todos sus cuerpos de asesores que tienen ahí, o bien disminuir el número, ¿no? No hay más camino. Otro programa que está garantizado, que lo tenemos necesariamente que poner, el segundo gasto que hacemos, se refiere a las deudas. Tenemos 116 millones, con el FNDR son 60 millones que cada año tenemos que presupuestar para pagar. Tenemos deuda con los bancos nacionales y otras pequeñitas. Gastos de funcionamiento era 84, esto ahora va a tener que bajar aproximadamente a 70, me imagino. Y aquí es donde también está el presupuesto de la Asamblea. Todo el presupuesto de la Asamblea se lo gasta a este monto. De estos 84, 64 van al Ejecutivo y 20 van a la Asamblea. Por lo tanto, ahí también hay que hacer. Luego están los proyectos de inversión que se llevan aproximadamente 80 millones. Tenemos una larga lista. La mayoría son proyectos que hemos encontrado en curso, que estamos intentando cerrarlos, acabarlos para poder evitar de que esos proyectos queden como elefantes blancos a medio construir. Eso también se garantiza, van a estar. Unidades de trabajo social, tenemos 55 millones, de esos 55, 40 se lleva el sector salud. O sea, ya se llevó 40 con ítem gobernación. Aquí se llevan otros 40, 28.107 millones el hospital, el San Juan de Dios, el Virgen de Chaguaya, el Banco de Sangre e Intraid se llevan 28.7, el CEDE se lleva 11.6, más de 40 millones. Con los 80 que tenía, los 40 de hace rato, 80. Más adelante aparece un bono vacuna, que son cerca de un poco más de 7 millones, o sea, casi 88 millones que ponemos nosotros al sector salud. Es el sector que más plata lleva. El CDG lleva 10 millones, que aquí atendemos a todos los niños huérfanos, a los ancianos. El deporte, 5 millones. Unidades de trabajo productivo, en total 55 millones. Estoy leyendo el presupuesto de este año. El presupuesto del próximo va a ser el mismo, solo que 13% de hasta septiembre tienen plazo para presentar al Ministerio de Economía. Sí, una vez que nos llega el techo, creo que tenemos 3 semanas, ¿no? Entonces estamos dentro del plazo. Yo creo que la otra semana le vamos a mandar a la Asamblea para que lo puedan conocer, ¿no? ¿Y habrán recortes en ese techo que ustedes lo que vamos a hacer, Danilo, es este presupuesto de este año le vamos a aplicar la disminución que hay en porcentaje, la real y la nominal. La real es la que nos dicen, te voy a mandar 10 y nos mandaron 90, bueno, es 90, esa es la real. Y ahora nos están diciendo, te voy a mandar otra vez 100, entonces vamos a hacer un promedio y vamos a aplicar esa disminución a todo, de canto, lineal, para que nadie se queje, no puede haber privilegiados. Estos POA ya es el resultado de una reestructuración en detalle que hemos hecho, por lo tanto no podemos volver a hurgar a mitad de camino. Lamentablemente a las otras gobernaciones les va a tocar hacer lo que nosotros hicimos el primer año, que tú te acuerdas, el primer año ha estado bloqueada la puerta de la gobernación casi todo el año, con los del SEDECA, los del Chaco, los de salud que nos venían a reclamar sus bonos, sus TES y cosas. Hemos hecho todo lo duro, lo difícil, lo que había que hacer racionalmente, lo hemos hecho el primer año. Mucha gente no entendía eso, pero hoy ya se ven los resultados porque a pesar de esta nueva disminución, nosotros garantizamos el funcionamiento de todos los programas sociales que tiene el gobierno departamental. Nosotros nos hacemos cargo de la parte más vulnerable de la sociedad, Danilo. Todos los días nosotros tenemos que alimentar, vestir, cuidar, por ejemplo, a todos los niños huérfanos del departamento, a todas las mujeres que sufren violencia. Tenemos que cobijarlas, tenemos que atenderlas, tenemos que ponerles profesionales a su lado. Nos hacemos cargo de todos los ancianos desamparados, que son cada vez más. Nos hacemos cargo de todos los niños que tienen cáncer, les compramos sus vacunas, son más de 2 millones de bolivianos al año. Nos hacemos cargo de todos los presos, que a diario aumentan de 10 en 10, creo, Danilo, es impresionante. O sea, toda la carga social del sector más vulnerable de la sociedad
está a cargo de las gobernaciones. Y eso lo tenemos que garantizar. Por eso es que hemos hecho el ajuste todo el primer año, de manera que esté todo tranquilo, ¿no? Gobernador, antes de ver algún otro tema, quería preguntarle en relación a recursos millonarios que el Estado le debe al departamento, a la gobernación. Por ejemplo, los fondos de aquello que se denominó exploración, de previsión para la exploración petrolera, hay varios millones. El otro día usted hacía un reclamo de poco más de 5 millones de dólares también que se le debe a la región. ¿Cómo quedan estos recursos que bien podrían ayudar a paliar los efectos de la reducción del próximo año? Sí, lamentablemente ahí fue un coterráneo nuestro, ¿no?, que tuvo la idea y, bueno, dos autoridades de Tarija que firmaron un documento mediante el cual autorizan de que Yacimiento retenga el 12% del IDH para financiar actividades de exploración petrolera y que en caso de salir positivas íbamos a tener coparticipación en las ganancias. Bueno, lamentablemente todos sabemos de que todo lo que ha hecho Yacimiento hasta ahora ha sido un rotundo fracaso. O sea, no se ha encontrado ningún campo nuevo, lo único que se ha hecho ha sido perforar pozos en campos que ya habían. Y por lo tanto eso es fase de explotación, no es fase de exploración, ¿no? Por lo tanto eso ha fracasado. ¿Que hay que cobrarle al gobierno? Hay que cobrarle. Va a ser cobrada entre pobres, porque el gobierno está más pobre que nosotros, Danilo, y el gobierno no ha hecho ni la intención de modificar ninguna de sus políticas. Es más bien siguen con la idea de seguir construyendo empresas públicas. Aquí en Tarija, plantas de compostaje, o sea, plantas de... Hay una que están construyendo en Villamonte para procesar el sábalo de Pilcomayo. 80 millones cuesta esa planta. Imagínate las cosas que nosotros pudiéramos hacer con 80 millones. Vamos a poner una planta para procesar pescado en un río que no tiene pescado. Y que además, bueno, tiene este problema de la contaminación, ¿no? O una planta para procesar papa en la zona alta que igual creo que cuesta 50 millones. O sea, mira, y nosotros estamos yendo al Paraguay a vender con nuestras bolsitas de este tamaño, que en todo lo que estamos mandando no cuesta ni $2.000, pero eso es lo real. Eso, el día que se concrete, eso va a ser efectivo, eso va a ser plata para Tarija. Pero el gobierno sigue con la idea de hacer cosas monstruosas, grandes, que sabemos que no funcionan en manos del sector público. Si no, decime cuál empresa pública en estos momentos tiene superávit. Todas son deficitarias. La planta de Urea, la única que anda bien, pero con un gas subvencionado a 90 centavos de dólares que ni siquiera recibimos regalías. Si le pudiéramos el precio real del gas, estoy seguro de que otra sería la historia de la planta de Urea, ¿no? Fíjate qué pasa con el ingenio de San Buenaventura. Millones ha costado ese ingenio y no podemos resolver un ingenio que ya teníamos aquí en Bermejo. Entonces, me parece que el gobierno no tiene un plan de vuelo respecto al tema de la reactivación económica, ¿no? Porque debería haber empezado por casa, ellos empezar a hacer todos los ajustes y eliminar una carga social que tienen inmensa en el tema de la burocracia del gobierno central, ¿no? Pero bueno, eso es política nacional, yo no me quiero meter mucho, pero a tu pregunta, o sea, le vamos a ir a cobrar a uno que está más necesitado que nosotros. O sea, el gobierno está viviendo de créditos, y algunos hablan del crédito como que si fuese una fuente financiera. No es. El crédito es un ingreso circunstancial, no es permanente. Entonces tú el crédito lo tienes que usar para casos muy puntuales, muy específicos. Cuando tenés la soga al cuello, le decís, ya voy a gastar en esto, me voy a prestar plata para salir de este hueco porque no tengo otra alternativa. Pero no podés usar el crédito como si fuese una fuente corriente de ingresos, porque es una fuente excepcional, lo que ocurre una vez, dos veces, y llega un momento en que ya no podés usarla. Y todo indica, por declaraciones de propios congresistas del MAS, que habrían aprobado más de $2.000 millones en crédito estos últimos tiempos, todo pareciera indicar de que estamos viviendo de créditos. Entonces, que va a haber un rato que tenemos que poner números sobre la mesa y cobrarle al gobierno, claro que va a llegar ese momento. Pero yo soy realista, no me hago ninguna ilusión de que nos van a devolver esa plata inmediatamente. De momento, lo que le hemos dicho, o sea, dejen de cobrarnos. Ya no nos descuenten el 12%, ya no nos carguen porcentaje en las obras que corresponden a ustedes. Claro. O sea, paremos el crecimiento de esa deuda interna que tenemos. Ahora, recuperar esa deuda que ya existe es otro camino, pero de momento la primera tarea, Danilo, es decir, dejemos que esa deuda siga creciendo, paremos el crecimiento. Ya no nos descuenten el 12%, ya no nos exijan contrapartes para proyectos y obligaciones que son de ustedes, como por ejemplo el famoso, aquí tenemos entre los gastos que hacemos, Danilo, en las transferencias por leyes nacionales, fíjate, nosotros mandamos casi 50 millones de transferencias por leyes nacionales, pagamos 25 millones, pagamos con plata de la gobernación para la renta dignidad. Ese es un programa del gobierno nacional. Claro. Entonces, esto ya no nos cobren.
O el bono vacuna que te decía, 7.8 millones que pagamos al sector salud. ¿Qué tenemos que hacer nosotros pagando un bono que corresponde al ministro de Salud? Pero nos cargaron a las regiones. O, bueno, régimen penitenciario, seguridad ciudadana, en fin, ¿no? Y leyes locales también, ¿no? Bueno, la transferencia al Chaco del IDH, que son, este año van a ser 26 millones, museos, etcétera, ¿no? Entonces la situación es, para nosotros no es crítica, no es dramática, Danilo, porque hemos hecho la tarea cuando había que hacer, cuando había que hacer los ajustes, lo hemos hecho. Lo primero que hemos logrado es parar el endeudamiento y eso ahora nos permite respirar tranquilo, aunque sabemos de que esto viene una fase de declinación y va a llegar el momento en que la propia asamblea tiene que cambiar de actitud, porque ahorita los asambleístas me están llegando cartas todos los días. Oigan, el presupuesto, ponga el asfalto de tal sitio a tal sitio, ponga el asfalto de tal sitio. O sea, no hay, o sea, apenas hay para comprar una marraqueta y me piden tortas de 5 pisos, o sea, entonces tenemos que asumir conciencia de cuál es la realidad del país. Efectivamente. Y muchos nos piden a la gobernación que hagamos tareas que competen al gobierno nacional. Claro. O sea, eso lo hemos hecho durante décadas. Ha llegado el momento de decirle al gobierno nacional, oiga, ya pare, usted haga sus tareas, nosotros vamos a hacer las nuestras. Claro. A pesar de la crisis, nos siguen sacando, nos sacan los municipios, nos saca el gobierno nacional. Entonces, claro, no hay autonomía que aguante, ¿no? No, realmente, de todas maneras, fruto de esta conversación, gobernador, nos quedamos un poco más tranquilos porque todo está controlado en cuanto a las finanzas dentro de la gobernación y permitirá enfrentar de buena manera el próximo año, donde se va a registrar un bajón nacional en los ingresos y por lo tanto en los presupuestos. Le agradecemos por el tiempo dispensado al programa, gobernador, y estaremos atentos a la marcha de la institución. Gracias, Danilo. ¿Me permite un comercial? Claro que sí. Por favor. Bueno, hay tenemos el concurso de bandas, concurso, ¿no? De bandas. Sí, quiero invitar a toda la población allá en el velódromo, que también estamos haciendo cuentas con el Ministerio de Salud para pagar lo que queda de saldo de deuda. Pero es un escenario espectacular. Y va a haber concurso de bandas que arranca hoy día, están desde los pequeños, han llegado colegios de varios puntos del país, va a ser espectacular, por lo tanto invitamos a que puedan asistir, sobre todo mañana sábado, que todo el día vamos a tener música de bandas en este escenario tan cómodo, tan bonito que tenemos. ¿A qué hora arranca y si van a haber transporte público para que transporte a la gente hasta el velódromo? Sí, mire, el sitio no es lejos, pareciera lejos, pero no, es del colegio, la avenida que va hacia el colegio La Salle, está asfaltado todo. Caminas unos 200 metros más sobre asfalto, tuerces a la mano derecha, hay una pequeña subida, unos 300 metros y ya estás en el velódromo. Voy a ver hablar con la gente del transporte para ver si puede salir desde la Plaza Sucre, alguna línea para que vaya con un precio especial, pero vale la pena. Es un espectáculo muy lindo donde nuestros jóvenes estudiantes no solo adquieren formación musical, sino también tienen espíritu de cuerpo, tienen comportamiento, tienen coordinación, hay una serie de beneficios que tienen los chicos que participan en la banda. ¿Cuántas bandas llegan? No tengo el número exacto, pero son cientos de músicos que han llegado, porque hasta ayer estaban acomodándolos por diferentes lugares para que duerman, pero son cientos de chicos que han llegado de todo el país, Danilo. Así que la invitación para que disfruten de este concurso nacional de bandas. Muy bien, excelente. Gracias, gobernador.